Somos muchos y somos uno. Y en la Metro celebramos que sean parte del pasado esos años de jugar en el closet, de inventar excusas. Voy a la pieza a estudiar. Y romper récords en silencio. Gamers de Chile y el mundo, dejemos atrás los pudores. Gritemos sin miedo al superar una etapa. Compartamos con el multiverso el placer orgásmico del triunfo y la sed por más en la derrota. Alcemos nuestros controles y consolas, porque aquí comienza Gamer a los 40, con el decano, Alejandro Alaluf, quien destapa el más codiciado easter egg de la Metro, en una hora en la que amigos e impostores se unen en esta cofradía multijugador llamada Gamer a los 40. Porque los juegos llegaron para unir a la familia, y porque esta es nuestra familia, porque fuimos, somos y seremos gamers. Apretamos Start a Gamer a los 40. El carnaval del orgullo gamer. Round 1, fight. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos al segundo capítulo de esta nueva edición de Gamer a los 40 aquí en la Metro. El programa dedicado a los gamers adultos que no quieren ni pueden dejar de jugar. Obviamente vamos a tener novedades de industria, conversaciones, tendencias, estrenos, un cerro de datos, trivia, nostalgia, anécdotas, invitados, por supuesto que sí. Pero antes de comenzar, por supuesto les tengo que recomendar y rememorar que tienen que también estar presentes en nuestras redes sociales para que no se pierdan no solamente Gamer a los 40, sino que todos los programas que tiene la parrilla de la Metro, que cada vez está más entretenida. En Instagram somos La Metro CL, al igual que en Twitter, La Metro CL. En WhatsApp nos pueden seguir y nos pueden hacer también consultas o contar alguna cosa a nuestro canal en el número 569-3188-2414. Y también estamos presentes en Zapping. En el canal 184 nos pueden ver por la televisión, porque también somos un programa multimedial. Y por supuesto, si es que no tienen ninguna de esas otras opciones, nuestra señal web, nuestra página web, lametrofm.cl, también tiene la transmisión de este programa junto con nuestro canal de YouTube. Si se lo perdieron, en YouTube siempre van a poder repasar los programas que ya han sido emitidos con total tranquilidad y en completo formato. Así que no tienen excusas para perderse Gamer a los 40. Vamos a comenzar ahora sí ya con las noticias, porque vaya que ha sido una semana intensa y con mucha novedad respecto a lo que es la industria de los videojuegos. Partamos con el evento más interesante de estos últimos días, que tiene que ver con una feria de videojuegos. ¿Se acuerdan que antes las ferias de videojuegos estaban mucho más presentes, eran mucho más ubicuas? Tenemos, ¿no es cierto?, acá nuestra versión local con lo que es FestiGame, que se hace anualmente hace ya casi una década. Pero pensando en ferias más grandes, más impactantes, el recuerdo probablemente principal tiene que ver con la E3, la Electronic Entertainment Expo, una feria que se hacía en los Estados Unidos hasta no hace mucho. Y era el evento, el gran evento gamer del año, porque se juntaba no solamente la industria, sino que también los publishers, los medios, el propio público, todo en un ecosistema muy rico, ¿no es cierto?, que no solamente devolvía la fe y el gusto por los videojuegos, sino que también era una cachetada de noticias, novedades, que era muy rico ir. Yo tuve la oportunidad de ir varias veces y fue realmente una experiencia que me encantaría volver a revivir. Sin embargo, con el cambio de los tiempos, esta feria finalmente murió. Se hicieron un par de intentos post pandemia, pero realmente la cosa ya no lograba aprender como antes. Y ahora son las ferias que se hacen en otras partes del mundo las que concitan la mayor atención. Y esta que acaba de debutar esta semana es actualmente la feria de videojuegos y de industria más grande y con mayor asistencia de público que ocurre durante el año. Y me refiero, por supuesto, a la Gamescom. La Gamescom es una feria que se hace desde el año 2009, hace ya 15 años, fue en agosto justamente del 2009, en Alemania, en la ciudad de Colonia, donde debutó esta feria, que también tiene una especie como de sucursales que están en Singapur, por un lado, que es Gamescom Asia, y por otro lado, Brasil, que es donde se hacen las otras ferias, que por lo menos acá en este sector del continente son las que conllevan mayor gente. Está la Gamescom Latam, que se hace en Brasil también, junto con la Brasil Game Show, ¿no?, que por otro lado también es otra de las grandes ferias que se hacen acá, por lo menos en América.
La Gamescom entonces se hace 15 años en la ciudad de Colonia, en Alemania, y es aquí donde finalmente se están congregando las mayores novedades respecto a la industria. Interesante ver que Estados Unidos deja de ser el foco principal en cuanto a novedades y ahora se centra todo en Europa. Europa, que tiene un consumo de videojuegos bastante importante, bastante interesante y que también tiene muchas casas de videojuegos y de desarrollo. ¿Cuáles han sido hasta ahora las noticias más interesantes que se han presentado en la Gamescom? Vamos a repasarlas aquí en Gamer a los 40. Probablemente la noticia que más causó sensación en estos últimos días, desde que comenzó la feria el día lunes, ha sido el anuncio de un nuevo juego de la saga Borderlands. ¿Se acuerdan que justamente hace una semana atrás estuvimos comentando el estreno de la película Borderlands The Movie, ¿no es cierto?, que ya está disponible en las salas de cine de nuestro país y que, bueno, no ha tenido muy buena recepción por parte tanto del público como de la crítica. Sin embargo, los juegos siguen manteniendo esa reverencia, ¿no es cierto?, lo que es un muy buen juego de disparos en primera persona con un contexto más de ciencia ficción, caricaturesco, medio Mad Max. Cosas que justamente la película no logró plasmar, pero eso ya es materia de otro tema. Por lo pronto, los fanáticos se volvieron locos cuando debutó en Colonia, Alemania, el primer teaser que muestra que el Borderlands 4 estaría debutando el año 2025 en todas las consolas que ustedes quieran jugar y en PC, por supuesto, también. Vamos a pasar a otras noticias rápidamente. También se anunció un nuevo juego de la saga Mafia. La saga Mafia, que tiene hartos años ya presente, ¿no es cierto?, dentro del mundo de los videojuegos. Tiene 3 juegos principales. Los primeros eran más basados en lo que era la Mafia clásica, ¿no es cierto?, media del Padrino. El Mafia 3 se basaba en la ciudad de Nueva Orleans, y también tenía una ambientación de época. Y este nuevo teaser presentaba a Mafia The Old Country, que vuelve a ser desarrollado por el mismo estudio, Hangar 13, y que va a contar una historia de origen respecto a esta popular saga de acción y de crimen. Interesante, porque claro, el tema de la mafia en algún minuto estuvo como bien presente en videojuegos, pero hoy en día no es un tópico que se converse tanto o que sea tan explotado en videojuegos. Hubo en su minuto hasta juegos basados en El Padrino, en Cara Cortada, en la época, por ejemplo, de la Xbox 360, en la época de PlayStation 2 también, hubo varios títulos, así que sería muy interesante que la mafia volviera a ser protagonista de videojuegos hoy por hoy. También tenemos otros títulos que fueron anunciados como el Civilization 7, la saga de Sid Meier de simulación de Dios, va a ser presentada el 11 de febrero del 2025 para PC, para Mac y también para consolas. También se presentó un nuevo tráiler del esperadísimo juego de Indiana Jones, que está siendo desarrollado por la gente de Bethesda, los mismos del Skyrim, ¿no es cierto?, y del Starfield, entre otros títulos, Fallout también, y que finalmente presentó una fecha. Va a debutar en consolas el 9 de diciembre y posteriormente para Xbox, y posteriormente en nuestro otoño del 2025 el juego va a llegar a consolas como la PlayStation 5. A propósito de juegos como el Starfield, también se presentó un nuevo DLC, el Shattered Space, que debería llegar el 30 de septiembre para los que aún siguen jugando el juego de rol y ciencia ficción de Bethesda. Peter Molyneux, el famoso desarrollador, autor de la saga Fable, también presentó un nuevo título, el Masters of Albion, que básicamente también transforma, digamos, al usuario en una especie de dios con la capacidad de hacer distintas posibilidades dentro del juego. Muy parecido justamente a juegos como el Fable, el Dungeon Keeper e incluso el Black and White. Finalmente, también podemos destacar que Techland, el desarrollador polaco, presentó una nueva entrada en su saga de zombies, Dying Light, que mezcla de alguna manera el parkour con los zombies. Es una mezcla bien original y gusta mucho. Y finalmente vamos a tener un nuevo DLC para su segunda entrega, el Dying Light 2, que se va a llamar The Beast y que va a ser presentada durante los próximos meses. Esas por ahora han sido las noticias más destacadas que por ahora hemos conocido en esta nueva edición, la edición número 15 de la Gamescom en Colonia, Alemania, la feria de videojuegos más importante actualmente en el mundo.
Vamos a seguir con más noticias porque acaba de salir un interesantísimo estudio de la consultora Comscore respecto a los hábitos de consumo que están teniendo particularmente en Estados Unidos los usuarios de videojuegos. Siempre es interesante estar revisando distintas métricas respecto a qué edad tiene, por ejemplo, un jugador promedio. ¿Qué se imaginan ustedes que tiene un jugador promedio de videojuegos hoy en día? Anteriormente era entre 18, 20, 25 años, digamos la respuesta como usual que uno puede tener, ¿no es cierto? Pero ahora, efectivamente, la edad promedio de un videojugador ha aumentado, ¿no es cierto? Hemos ido creciendo, sin ir más lejos, este programa se llama Gamer a los 40 y efectivamente, la edad promedio de un videojugador, estamos hablando de alguien que juega videojuegos, no que compra juegos, está llegando a los 35 años en Estados Unidos. Pero tenemos más datos a partir de este estudio que muestra distintos hábitos de consumo respecto al tema. Por ejemplo, Comscore descubrió que un 62% de adultos en los Estados Unidos juegan videojuegos, que es un alza muy importante respecto a lo que era años anteriores, porque siempre, y sobre todo en público adulto, el porcentaje rondaba alrededor de los 50%. Y el hecho de que ya haya superado los 60% en jugadores adultos demuestra que efectivamente hemos ido envejeciendo, pero al mismo tiempo no hemos dejado de lado, como se hacía anteriormente, el jugar videojuegos, nuestra mayor pasión, lo que más nos gusta, jugar videojuegos. Nosotros lo vamos a continuar haciendo. Yo tengo 50, más de 50, y sigo jugando todos los días y sé que hay mucha gente allá afuera que también lo sigue haciendo. ¿Tienes alguna anécdota al respecto? Cuéntala en nuestro canal de WhatsApp, por ejemplo. Más datos, por ejemplo. El año 2023, los norteamericanos pasaron 45 mil millones de horas jugando videojuegos, tanto en sitios web, en consolas, en dispositivos móviles y en otras plataformas. En comparación, de nuevo, 45 mil millones. En comparación, pasaron 1,6 mil millones de horas en salas de teatro o cines y 62 mil millones de horas en redes sociales. O sea, por 20 millones de horas pasaron más tiempo en redes sociales que en videojuegos. Ahora ustedes se preguntarán, ver televisión, plataformas de streaming y cosas por el estilo. Eso es 200 millones de horas durante el 2023 que pasaron los norteamericanos, que es un cuarto de lo que pasaron jugando videojuegos. Es muy interesante considerar entonces que el tiempo en general que el norteamericano está invirtiendo en entretenerse jugando videojuegos cada vez es mayor. No solamente aumenta en términos etarios, sino que también la gente pasa más tiempo jugando videojuegos. A propósito de ese último dato, ¿cuáles han sido las últimas adaptaciones más exitosas en el cine basadas en una franquicia de videojuegos? Porque recordemos que desde que debutó la primera película de Super Mario Bros. El año 93, todo el mundo estaba vuelto loco, pero fue un fiasco. Y posteriormente todas las películas que se hicieron basadas en videojuegos en los 90 y los primeros 2000 fueron bastante mediocres y tuvieron magros resultados en taquilla. Estoy pensando en la película Street Fighter con Jean-Claude Van Damme, por ejemplo también en otros títulos como Tomb Raider. Tomb Raider fue relativamente exitosa, Mortal Kombat también fue exitosa. Pero ahora estamos hablando, por ejemplo, que la película de Mario recaudó 575 millones de dólares. La de Sonic, 190. Uncharted, casi 150 millones. Five Nights at Freddy's, 140 millones. Y la última película, Mortal Kombat, un poquito más modesta, 42 millones de dólares. Podríamos seguir, pero lo interesante y lo que tienen que entender, muchachos, es que estamos envejeciendo, estamos jugando más y estamos invirtiendo más horas en nuestro pasatiempo favorito. A propósito de las últimas novedades que ha entregado la Gamescom, una de ellas fue justamente, me la había guardado, el Call of Duty, el juego bélico de disparos en primera persona más popular de todos los tiempos. Incluso muchas veces se le tagueó, ¿no es cierto?, a una generación, la generación Call of Duty. Pues bien, la generación Call of Duty puede estar tranquila y contenta porque han seguido apareciendo nuevos juegos basados en esta popular franquicia de disparos en primera persona. Y bueno, se anunció ya en la Gamescom que el nuevo juego Call of Duty va a estar presente en el nombre
de Black Ops 6, que presentó un nuevo tráiler muy hollywoodense, con mucha explosión, mucha persecución, y que va a presentar, digamos, una renovación en lo que se refiere a la dinámica de juego del Call of Duty, con nuevas mecánicas de juego, nuevos movimientos, gráficos hiperrealistas, todo lo que tiene que ver con el famoso OVNI Movement, ¿no es cierto? Que para quienes juegan en línea a Call of Duty les va a servir mucho. Ahora te puedes tirar al piso, puedes correr en todas las direcciones, entre otros detalles. Personalmente, a mí me sigue gustando harto la saga Call of Duty. Creo que si bien se ha repetido a sí misma, ¿no es cierto? Estamos hablando de juegos que incluso no han tenido tanta originalidad para ponerle nuevos subtítulos, sino que han tomado los viejos nombres que tenían antes, como por ejemplo Modern Warfare en sus 3 versiones y ahora Black Ops en sus múltiples versiones, que se vuelven a rehacer. Pues bien, el Call of Duty para mi gusto sigue siendo un juego que, si bien es más del gusto para público multijugador, yo personalmente, por un tema de edad, por un tema de tiempo, por un tema de talento, la verdad es que los juegos multijugador a mí no me calientan tanto. Prefiero 1000 veces más las campañas donde uno puede ir a su propio ritmo, sin presiones, sin saber que va a haber un millennial o ni siquiera un centennial o un generación alfa de 12 años que va a estar escondido por ahí esperando pegarte un tomatazo, ¿no es cierto?, a la vuelta de la esquina. Yo prefiero mucho más en ese sentido jugar la campaña de un solo jugador. Y en ese sentido, bueno, ya está disponible para quienes tengan acceso a Xbox Game Pass, el servicio de suscripción de Microsoft, con lo que es la campaña de el Modern Warfare 3, que me gustó mucho. Me entretuvo mucho y me devolvió un poquito la fe en lo que son los juegos de disparo en primera persona. Mantiene mucho todavía esa característica de ser una especie como de tutorial para después jugar en línea, pero está bien, para, digamos, entender un poco cómo son las mecánicas actuales y tener un poco esa experiencia, ¿no es cierto?, esa sensación de lo que eran los Call of Duty años atrás. Las campañas single player o de un solo jugador de Call of Duty siguen siendo grandes pedazos de entretenimiento para cualquier edad. Bien, y ahora estamos listos para comenzar nuestra entrevista del día de hoy. Tenemos un súper invitado que vamos a introducirlo a partir de ahora, porque Paolo Colonello es probablemente uno de los empresarios tecnológicos más interesantes que ha habido en nuestro país. Es un tipo que yo diría, por ahí, por fines de los 90, principios de los 2000, más o menos, de alguna manera ayudó a construir lo que hoy entendemos como Internet en Chile. No necesariamente poniendo cables, sino que con distintas emprendimientos justamente que tenían que ver con la generación de comunidades en un principio, y posteriormente con otro tipo de emprendimientos que han redundado en que en alguno de ellos Paolo fue uno de los inversionistas, de los primeros inversionistas que puso plata en Corner Shop antes de que Corner Shop fuese comprada, ¿no es cierto?, por Uber. Así que Paolo no solamente tiene una concepción y un conocimiento de lo que es Internet y el mundo tecnológico chileno muy, muy vasto y profundo, pero también Paolo tiene un gusto por los videojuegos que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. De hecho, su primer emprendimiento tuvo que ver con la venta de videojuegos. ¿Cómo estás, Paolo? Sé muy bienvenido a Gamer a los 40. Muchas gracias, Alejandro. ¿Qué tal? Muy bien, pues. La verdad es que estamos muy entusiasmados teniéndote acá en el programa porque, claro, la idea un poco del programa es que nuestros invitados, más allá de que tengan algún vínculo con la industria de los videojuegos, también hayan tenido experiencia con el tema de los videojuegos, hayan jugado videojuegos, tengan algo que contar al respecto. Y yo sé que tú tienes mucho que contar al respecto. Sí. O sea, al final mi approach con la tecnología, sí, y además como estabas contando tú, mi primer acercamiento con el mundo de los negocios fue también en el mundo de los videojuegos. Estamos hablando de años los 80, cuando todavía estaban los videoclubs de video. No existía mucho concepto de la piratería. Claro, y todas las tiendas tenían esta determinación soft, ¿te acuerdas? Claro. Entonces, en esa época, yo me acuerdo que para mí los videojuegos fue el encuentro con la computación. De claro, hecho, la puerta de entrada, correcto. La puerta de entrada. O sea, mi primera consola fue un Atari 400, ya, que era un computador, no era una consola de juegos propiamente tal. Claro, y fue ahí, justamente en ese momento donde, después del Atari 2600, ¿no es cierto?, de consola a consola, claro, en Chile y en el mundo, ¿no es cierto?, un pequeño como paréntesis donde se introdujeron los primeros computadores personales, domésticos. Entre ellos,
el más popular, el Atari. También había Claro. Commodore, Sinclair, Sí, etcétera. Sinclair, exacto. Y que básicamente tenían teclado y tú podías empezar a programar en Basic. Y mi sueño era programar juegos. O sea, Claro. los juegos era la joya que atraía. Estamos hablando de Moctezuma, Claro. de Rally X, de El juegos Bruce Lee. de Bruce Lee, juegos muy que hoy día casi son ridículos, pero en Asteroids, Claro. o sea, Pac-Man, juegos que en esa época la verdad que Con eran la carga de cassette. obvio. Y de hecho, una de las primeras cosas que aprendí a hacer era copiar juegos con esta carga de cassette, que implicaba hacer un circuito que reemplazara el cassette y copiar el juego a un cassette de audio. Claro. Entonces tú, en otro computador, con ese cassette de audio y con este circuito que simulaba como que estuviera puesto el cartridge, Perfecto. te permitía cargar. Porque solamente con el cassette de audio no podías, tenías que tener este circuito. Y yo aprendí a hacer ¿Ese estos circuito, circuitos. ¿Dónde lo conseguiste ese No, circuito? lo aprendí a hacer, ya ni me acuerdo do con it quién. yourself. Sí, o sea, Casa Royal. Ya. Casa Royal, hacer los circuitos o sea, básicamente la ansiedad por jugar te permitía hacer esto. Y ahí como empecé como a vender estos juegos en el colegio de forma... Ya, tus compañeros de curso. Sí, así. Y después empecé a poner avisos en el diario. Ajá, en los avisos Y económicos del Mercurio. Sí. De hecho, había unos avisos económicos escolares que te permitían como algunos Me acuerdo. avisos gratis. Yo me conseguí en el barrio estos cupones, ponía varios avisos y me fue tan bien que me llegó carta de impuestos internos a los 12 años diciéndome, No te oye, puedo creer. no podía estar haciendo esto sin pagar impuestos. Porque la copia no era tema, porque como te digo, La piratería. claro, no era un tema en los 80, Mm. pero sí el no pago impuestos. Claro. Así Pero, que- ¿y cómo Impuesto Interno supo que tú vendías videojuegos? Porque tenía tantos avisos puestos en el diario que saltaban por ese lado. Perfecto, ya. Entonces, ese fue, como te digo, como mis primeros encuentros con los videojuegos. Después estudié computación porque quería hacer videojuegos. Desarrollar. Me metí a internet porque jugaba los MUD, que era esto, Multi-User Dungeon, antes que existiera la web. Era Correcto, todo correcto. texto. Sí, claro. Y eran juegos de múltiples usuarios y de múltiples personas, pero era todo texto. Quiero ir al Correcto. norte y te tenías que decía... escribirlo. Claro, quiero ir al norte, te decía, te encontraste con un dragón, te mató, no sé. Pero eran época muy romántica, mucho más simple de lo que tienes hoy día. Claro Los que juegos sí. pesaban bastante menos. Pero muy interesante. ¿Y posteriormente qué pasó? Porque después de eso, digamos, que se te pasó un poco la fiebre por los videojuegos y ya derechamente entraste, digamos, al tema más tecnológico. Sí, o sea, más que ahí los videojuegos yo siempre he jugado, sigo jugando hasta el día de hoy lo que puedo con el tiempo que tengo. Para mí los juegos más interesantes han sido los juegos más de campaña, Ya. de mundo abierto, ojalá con múltiples usuarios como los NPS, o sea, me parecen un poco aburridos de repente. Creo que eso va a cambiar mucho con la inteligencia artificial. Sí, ayer tú... Ah, sí. Yo creo que va a ser una locura. Y la verdad que me empezó a gustar mucho el tema de la comunicación, de las comunidades, de Sí. internet como bloque, y me empecé a meter más en eso y no vi un espacio para poder desarrollar videojuegos, al menos en el mundo que yo estaba metido en Chile. Quizás si me hubiera ido a otro país, quizás Claro. podría haberlo hecho, Con pero otra no suerte, fue, claro. sí, no fue el camino. Ya, pero siguiendo con el tema de los videojuegos, digamos, posteriormente, en los últimos, no sé, 25 años, ¿no es cierto? ¿Cómo has visto esta evolución de la industria? Porque claramente el videojuego pasó de ser, ¿no es cierto?, el entretenimiento para niños y adolescentes y ahora pasó a ser derechamente un medio que recauda más que el cine y la televisión, que tiene un impacto y una influencia en las nuevas generaciones que es mucho más potente de lo que era anteriormente. Vimos lo que pasó, por ejemplo, en pandemia, ¿no es cierto?, donde los chicos ocupaban videojuegos como Fortnite o el PUBG, ¿no es cierto?, como unas plazas virtuales, donde además de jugar, hacían justamente comunidad. Sí, o sea, la evolución ha sido, bueno, desde Pong hasta Claro. hoy día ha sido ya una cosa radical y brutal. Y para mí yo creo que el corte tiene que ver con cuando son juegos personales,
versus cuando son, como dices tú, juegos grupales que me Más arman una comunitarios, comunidad, más multijugador. comunidad. Exactamente. Y yo creo que se buscan muchas cosas muy distintas en los videojuegos. A mí me gustan, por ejemplo, mucho resolver acertijos, más... O sea, no soy de Call of Duty, no soy Ya. de rápidos reflejos, como dices tú, cualquier joven de 12 años coreano me va Sí. a destrozar y no tengo paciencia para eso. Me interesa más como estrategia. De hecho, uno de mis juegos favoritos era Warcraft, Claro. la primera El y el original. segundo. Claro. Antes del World of Warcraft. Exactamente. Sí. Cuando tenéis que... World of Warcraft también, interesante, pero me gustaba esto de poder acumular recursos y usarlos de cierta forma. Entonces, creo que los juegos han evolucionado o sea, creo que la categoría hoy día es muy amplia, Sí. es como decir cine, Sí. o sea, que engloba de todo. Creo que juegos es una categoría muy, muy amplia que tiene muchas profundidades muy distintas dependiendo qué es lo que las personas buscan. Pero una herramienta fundamental para comunicarte, para aprender, para desarrollar habilidades, para entretenerte. O sea, en ese Y muy, sentido, y muy incomprendida también. a eso voy, que efectivamente tú, y probablemente porque somos ya de la misma generación, estamos entendiendo que el videojuego ya no tiene ese estigma que tenía o que le ponían nuestros padres. Sí, de todas maneras. O sea, hay un tema también como con la pantalla. Sí. Hoy día se habla como que los niños no consuman pantalla. Y yo tengo como opiniones encontradas en eso. O sea, me pasa la pantalla es como el plato. El problema no es el plato, es que le pongo encima el plato. de Entonces el acuerdo. problema no es la pantalla, sino que es qué es lo que estoy consumiendo ahí. Obviamente hay muchos juegos que están diseñados como máquinas de endorfina. Porque al final quieren enganches, sobre todo estos juegos más basura, como de rapidez que me buscan. Y hay otros juegos que sí tienen una profundidad que yo creo que es muy, muy valiosa. Sobre todo en términos narrativos, por Sí. ejemplo. Para cerrar un poco el tema en el tema de videojuegos, ¿qué estás jugando actualmente, Pablo? A ver, Lo último que hayas jugado. lo último que jugué, o en los últimos años, soy más de Horizon, Wizard. Buena, sí, ya. Baldur Gates es el Sí. último que jugué. Buenísimo. Todavía no he tenido el tiempo de terminarlo, pero Me imagino, juego largo. Sí, por ahí va la mano de lo... Me gusta ese tipo de narrativa, como mundo abierto, medieval o más... como De fantasía, De ¿no? fantasía, sí. Claro, claro. Ahora, Horizon un poco distinto, pero es una fantasía, pero Sí. futurista, digamos, sí. ¿no? Más el cyber no me gusta tanto. Ya, te gusta más la cosa de época. Más retro, sí. Más exacto. retro, perfecto. Oye, Pablo, y finalmente, entendiendo un poco que tú tienes una posición privilegiada en el mundo de startups, de emprendimiento, dos cosas te quería pedir ya para ir cerrando nuestra conversación. Un poco que contaras en qué estás ahora y cómo ves al videojuego como un factor de cambio respecto justamente a lo que tiene que ver con startups, de aplicación, de gamificación y otros aspectos del videojuego en futuros emprendimientos. Mira, hoy día dirijo una empresa que se llama Dio, que es una startup de inteligencia artificial orientada a la venta. Ayudamos a las empresas a vender más usando inteligencia artificial. La inteligencia artificial es el tema en donde me he metido en los últimos años, el cual tiene un impacto muy profundo en los videojuegos. Como te decía, quizás si yo 20 años atrás hubiera tenido espacio de meterme más en videojuegos, lo hubiera hecho para construir. Hoy día creo que la inteligencia artificial y el acceso a herramientas permite la construcción de juegos y herramientas desde cualquier parte del mundo. O sea, creo que la inteligencia artificial habilita muchas cosas que antes no eran posibles. Sí. Hay startups como Runway que hacen videos en base a texto que no eran posibles antes. Claro. O sea, lo que hoy día podemos hacer es bien radical. Gracias a la inteligencia artificial yo creo que le va a pegar a los juegos no solamente desde las grandes casas, sino que desde cualquier parte del mundo. Sí, estoy de acuerdo. Lo que te iba a comentar, que justo ayer me tocó estar en una presentación de NVIDIA, quizás los principales impulsadores. La empresa más valiosa del mundo gracias a la inteligencia artificial. Exactamente, por lo menos en términos de hardware. Y efectivamente nos contaban que lo mismo que tú estás diciendo, que la inteligencia artificial efectivamente va a ser un factor de cambio muy potente en los próximos años y que va desde NPCs o estos personajes no controlables dentro del juego, que no solamente te van a decir, tienes que ir a buscar el archivo a tal lado, sino que te van a conversar derechamente. Y tú les vas a poder preguntar cualquier cosa y te va a responder como si fuese una plataforma tipo ChatGPT. Y por otro lado, también la misma inteligencia artificial
in-game dentro del juego te va a permitir desde optimizar tu computador para que corra de la mejor manera posible e incluso te va a poder dar tips en tiempo real respecto a qué carga, por ejemplo, del mono tiene que tener para enfrentarse a tal boss. De todas maneras. O sea, Fascinante. y yo creo que las narrativas se van a construir en tiempo real. Los escenarios se van a construir en tiempo real. Claro. O sea, no es como hoy día se construye un mundo y se juega ese mundo. El mundo se va a construir en tiempo real con cada jugador. Buenísimo. Paulo Colonello, inversionista, emprendedor, un conocedor del mundo de la startup y por supuesto también del mundo tech y de videojuegos, ha estado presente acá en Gamer a los 40 para contarnos un poco su experiencia respecto a este maravilloso mundo que es los videojuegos. Paolo, mucho éxito en todo lo que se venga adelante y por supuesto muchas gracias por haber estado acá en Gamer a los 40 en la Metro. Muchas gracias, Alejandro. Un placer y nos vemos muy pronto. Vamos a continuar con música, una canción que de hecho cumple este año 35 años. Una de mis canciones favoritas, un clásico a estas alturas del partido. Esto es Personal Jesus con Depeche Mode aquí en Gamer a los 40 en la Metro. Reach out, touch faith. Someone who cares. You run
Ok, es hora de una pausa. Dejamos cargando el Montezuma y ya volvemos. Hola amigos, ¿cómo están? Soy José Alfredo Fuentes, el Pollo Fuentes, contarles que estoy en la Metro desde las 12 a las 13:30 todos los domingos. Conversaciones interesantes entrevistados, mucho romanticismo, una época inolvidable que compartiremos con ustedes en la Metro en la hora del pollo. Hay una nueva radio en la ciudad, una radio con sentido común, para la gente común. Estás en la Metro, dilo con confianza, me voy a la Metro. Estamos de vuelta en el Carnaval del Orgullo Gamer. Eso es Gamer a los 40, con el decano Alejandro Alaluf, aquí en la Metro. Round 2, fight. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta acá en Gamer a los 40, aquí en la Metro, y estamos listos para seguir con nuestro segundo bloque del programa. Después de haber tenido al gran Paolo Colonello, emprendedor y gamer, aquí contándonos sus experiencias con respecto a los videojuegos. Vamos a comentar respecto a quizás la película más taquillera en estos momentos en salas actualmente, que es el nuevo capítulo de la saga Alien Romulus, ¿no es cierto? Que ya está disponible en salas, le ha ido muy bien en taquilla, ha tenido muy buena aceptación tanto por parte del público como de la crítica especializada. Y lógicamente estamos hablando de una franquicia que, claro, debutó el año 79 de la mano de Ridley Scott, ¿no es cierto? Con esa primera película, en el espacio nadie puede escucharte gritar. Me acuerdo de ese tagline que tenía el póster que era muy estremecedor, ¿no es cierto? Yo no sé si ustedes tuvieron la posibilidad de ver la primera película en salas de cine. Yo me reventé de miedo, era bastante chico, me llevaron mis papás. Y después, cuando fue el estreno de Aliens, la de James Cameron, el año 86, también fue una de las películas más tensas que yo he tenido el placer de experimentar. Y lógicamente, de la mano con las múltiples películas que ha tenido la saga hasta el día de hoy, también han ido apareciendo distintos videojuegos que se han basado, ¿no es cierto?, en el xenomorfo y en los distintos personajes humanos que han aparecido dentro de la saga. Lo interesante en esta última película, Alien Romulus, ya en cines, es que su director, el uruguayo Fede Álvarez, efectivamente no solo se inspiró en las pasadas películas de Alien, sino que también se inspiró fuertemente, y esto lo ha dicho públicamente, en el último juego que fue estrenado en la franquicia de Alien, que es el Alien Isolation. Un tremendo videojuego que tiene la característica de, a diferencia de los anteriores que han habido, de ser principalmente juegos de disparos, este es un juego totalmente de horror y supervivencia, donde tú controlas a la hija de Ellen Ripley, Sigourney Weaver, ¿no es cierto?, en una historia que se ambienta justamente entre Alien y Aliens. Y es ahí justamente donde también se ubica Alien Romulus. Entonces Fede Álvarez, el director, tomó muchos elementos del juego que van desde planos que replican la carátula del juego hasta distintos elementos de la nave, los corredores, los exteriores, ¿no es cierto?, que son no tan sofisticados, sino que tienen esa cosa media como decadentona ochentera, ¿no es cierto?, que era clásico en la ciencia ficción, en un juego que, por supuesto, si bien tiene algunos años, es uno de los grandes recomendados que les podemos hacer acá, porque si ya están cansados un poco los típicos juegos de suspenso y horror, este juego, basado en el universo Alien, es realmente muy bueno. Pero lógicamente no es el único juego dentro de la franquicia Alien. Y los quiero invitar ahora a repasar algunos de los más icónicos videojuegos que hemos tenido el placer de experimentar basados en esta popular franquicia cinematográfica. El primer juego fue el año 1982 y yo tuve la fortuna de tenerlo conmigo. En la época del Atari 2600, ¿no es cierto?, en esa primera edad dorada de los videojuegos, resulta que Atari sacó un videojuego que básicamente era un clon del popular Pac-Man. Entonces presentaba, digamos, a distintos aliens, ¿no es cierto?, que reemplazaban a los fantasmas en una historia donde había un laberinto y donde el personaje principal, Ellen, ¿no es cierto?, Ellen Ripley, tenía que comerse todos los puntitos sin que los bichos lo alcanzaran. Era un juego bastante mediocre, ¿no es cierto?, que sencillamente tomaba, ¿no es cierto?, una fórmula ya implementada y popular y le ponía como una especie de skin basado en lo que era el Alien de Ridley Scott del año 79. Ese fue el primer juego que debutó en el Atari 2600. Años después, ya hacia fines de la década de los 80 y cuando ya se había estrenado Aliens, la película de James Cameron, ¿no es cierto?, debutó de la mano nada más y nada menos que de Konami, la empresa japonesa,
el juego arcade de Aliens, que básicamente se inspiraba justamente en Aliens, la segunda película, y presentaba un juego en la categoría Run and Gun, o sea, básicamente que tú tienes que correr de izquierda a derecha por distintas etapas, eliminando los distintos bichos y enemigos que se iban presentando en el juego con distintas armas que iban desde el típico rifle de pulso, o el lanzallamas, un lanzagranadas, entre otros distintos armamentos que uno podía conseguir a lo largo del juego. Un juego muy entretenido, muy clásico en lo que eran los videojuegos de principios de los 90 y que también se mantiene como uno de los grandes momentos en videojuegos de aquel entonces. Posteriormente, varios años después y después de algunas iteraciones que debutaron para Nintendo, para Sega, para consolas portátiles, llegó el Aliens Colonial Marines. Este juego, que debutó hace ya algunos años, fue presentado por Sega y desarrollado justamente por el mismo estudio desarrollador de Borderlands, el estudio tejano Gearbox. Pero lamentablemente, después de un par de años de hype, donde el juego que se mostró y los trailers y las escenas que se mostraban eran sumamente buenas, estamos hablando de que este era una especie de secuela directa a la película de James Cameron y tenía... los personajes se parecían, tenían las mismas voces. Michael Biehn, ¿no es cierto?, aparecía en el juego con su imagen y su voz. Aparecían muchos guiños a las películas anteriores. Y era un juego finalmente de disparos en primera persona en un contexto de ciencia ficción. El juego no era necesariamente malo, pero era muy por debajo de lo que se había prometido, tanto en términos gráficos como en términos de jugabilidad. Pero de alguna manera logró establecer que la saga Alien todavía continuaba, todavía tenía vida y que todavía quedaba mucho que contar. Y finalmente tenemos el Aliens Isolation, el juego que les recomendé y les destaqué en un principio, que probablemente sea el mejor videojuego de Aliens de todos los tiempos, porque es un juego que explora no solamente muy bien el ecosistema de las películas, sino que también presenta un tipo de juego muy distinto a lo que anteriormente estábamos acostumbrados, en un contexto más de suspenso y horror, que era lo que siempre se debió haber hecho con este juego. Hay muchos otros juegos más para jugar de manera cooperativa con otras personas, como el Fireteam Elite, entre otros títulos más, y seguramente después del éxito que hemos visto con Alien Romulus, vamos a seguir viendo más juegos basados en el personaje de Alien. Y finalmente, finalmente todavía nos queda mucho programa, pero ya empezamos a ir quemando los últimos puentes de esta edición de Gamer a los 40 acá en la Metro, porque este año 2024 se van a cumplir 30 años del debut de uno de los juegos más interesantes de los años 90 y quizá uno de los juegos más icónicos que tuvo el Super Nintendo. ¿Ya adivinan con esa presentación? Ahí está. ¿Cómo no realizar un viaje en el tiempo con esta música? Qué tremendo, ¿eh? Yo estoy seguro que a todos ustedes les va a traer algún tipo de momento ratatouille el escuchar esta música, porque el Donkey Kong Country no solamente fue uno de los juegos mejores desarrollados y más icónicos de la Super Nintendo, de alguna manera estableció un nuevo campo respecto a cómo se jugaban los videojuegos desde aquel entonces. Recordemos que este juego, que salió el año 1994, de alguna manera salió en la colita de lo que era la Super Nintendo, cuando ya estamos hablando de consolas de nueva generación. Y de repente aparece este juego que fue desarrollado por el estudio británico Rare, que posteriormente se hizo famoso por hacer los avatares de la Xbox, y estableció este juego que presentaba una gráfica absolutamente inédita para la época. Estamos hablando de un juego que rendereaba escenas en tiempo real y que presentaba elementos visuales como nunca antes se habían visto, no solamente en un juego de Nintendo, sino que en un juego basado en los personajes de Nintendo o de cualquier otra plataforma de aquel entonces. La gracia de este juego, que posteriormente después fue porteado a las consolas portátiles, fue que tuvo una cantidad de ventas tremendamente grande y
lógicamente permitió el desarrollo de los primeros modelos en 3D. Hasta aquel entonces, hasta mediados de los años 90, recordemos, todos los juegos tenían los clásicos 16 bits, ¿no es cierto?, en 2 dimensiones, y este juego de alguna manera abrió las puertas a lo que conocimos algunos años después, que eran los juegos 3D. El Donkey Kong Country, un juego de plataformas entonces desarrollado por el estudio británico Rare y publicado por Nintendo para la Super Nintendo Entertainment System, cumple 30 años de vida este 2024, y aquí en Gamer a los 40 lo recordamos y lo celebramos y los invitamos a que lo sigan jugando, porque si de alguna manera quieren volver a revivir la experiencia del Donkey Kong Country, pues bien, acaba de salir hace un par de meses el anuncio de que Nintendo va a reeditar el Donkey Country Returns, que salió originalmente para la Wii, en unos próximos meses. Así que todavía vamos a tener también mucho Donkey Kong Country, tanto para las personas que de alguna manera tienen la nostalgia del juego pasado, y para quienes quieran redescubrirlo o jugarlo quizás por primera vez en plataformas como la Nintendo Switch. Así que feliz cumpleaños, Donkey Kong Country. La tiendita de Alaluf. No venimos a vender, tampoco a regalar, sino a contarte acerca de los productos más destacados del último tiempo. En Gamer a los 40, aquí en la Metro. Bien, y en nuestro último segmento acá en Gamer a los 40, aquí en la Metro, claro, efectivamente tenemos nuestro sello de aprobación. Resulta que obviamente existen múltiples tipos de accesorios, de productos, de plataformas que queremos mostrarles, destacar, quizás sugerir acá en el programa. Y en ese sentido tenemos desde smartphones, tenemos accesorios como controles, tenemos tarjetas de memoria, tenemos múltiples productos que queremos enseñarles aquí en el programa de manera absolutamente desinteresada. Lo que nosotros queremos es que la experiencia del videojuego sea la mejor posible. Y en lo que se refiere a gamers como nosotros, ¿no es cierto?, de más de 40 años, y que tienen quizás ese problema de jugar a un buen volumen durante la noche, lógicamente se sabe que la opción o la solución para ello son tener un buen par de audífonos. Y aquí les quiero traer uno de los últimos audífonos que he tenido el placer de probar y que funcionan de una manera superlativa con el televisor. Estos son lo que les voy a mostrar a continuación aquí en cámara, los Sonos Ace. Son los primeros audífonos que desarrolló la marca californiana, que probablemente quienes son gustosos de las marcas premium de audio van a conocer perfectamente. Sonos tiene un portafolio de distintos parlantes de todo tipo. Tiene soundbars, parlantes móviles, parlantes que pueden multiplicarse por distintas habitaciones en una casa, etcétera, y que funcionan a partir de una red local común que permite controlarlos desde una aplicación misma en el teléfono. La gracia de estos audífonos, que no solamente entregan una estupenda calidad de audio, sino que también tienen un muy buen sistema de cancelación de ruido. La verdad es que yo los probé hace poco tiempo en un viaje y la verdad es que nunca supiste que estabas volando en un avión. Pero principalmente tienen la gracia de que si, por ejemplo, tú estás jugando videojuegos con tu televisor y estás metiendo mucho ruido porque ya es muy tarde y tienes a tu familia durmiendo, con solo apretar el botón de cancelación de ruido aquí, los audífonos pasan el audio del televisor automáticamente a los audífonos sin ningún tipo de cable, sin ningún tipo de aplicación. Solo apretando un botón, el audio del televisor pasa de inmediato a los audífonos. Una maravilla, un pequeño detallito. Yo sé que hay otros audífonos que pueden ser quizás mejores, que tienen mejor comunicación, pero en términos de lo que es para un gamer veterano, ¿no es cierto?, toda la dificultad de poder jugarlo al volumen correspondiente, estos Sonos Ace son probablemente una de las mejores opciones que van a encontrar en el mundo de los audífonos premium y del sonido de alta fidelidad. Bien, y con esto entonces vamos ya cerrando esta segunda edición de Gamer a los 40. Ha sido una tremendo viaje en realidad en el mundo de los videojuegos. Estuvimos rememorando antiguas viejas glorias. Y bueno, ya es el momento de ir despidiendo este segundo programa. Les quiero agradecer a todos los que han estado no solamente escuchándonos, sino que también ahí al frente de la pantalla escuchando este queridísimo programa del cual tengo el placer de conducir. La verdad, muchachos, nunca he tenido un programa más a la medida que este como Gamer a los 40 aquí en la Metro y me es un placer conducirlo. Así que
Vamos a ir ya cerrando este programa. Los voy a esperar, por supuesto, para la próxima semana con más noticias, más novedades, más recuerdos y más invitados aquí en Gamer a los 40 en la Metro. Y los voy a dejar con una de mis canciones favoritas. Pucha que la chuntan acá con el playlist. Vamos a escuchar a Queen con Bohemian Rhapsody y con esto yo me despido hasta la próxima semana. Que estén muy bien y nos vemos próximamente. Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. To me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, as if nothing really matters. Too late, my time has come. Sent shivers down my spine, body's aching all the time. Goodbye, everybody, I've got to go. Gotta leave you all behind and face the truth. Mama, wind blow, I don't wanna die. Sometimes wish I'd never been born at I see a little silhouette of a man. Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening me. Galileo, Figaro. Magnifico! I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! Oh, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. For me. For me. So you think you can stop me and spit my eye? So you think you can love me and leave me to die? Oh, baby, can't do this to me, baby. Just
over. Ventiladores exhaustos, dedos acalambrados y ardor en los ojos. El decano, Alejandro Laluf, te invita a descansar por hoy. Pero Gamer a los 40 vuelve la próxima semana con todo eso que nos mantiene unidos en torno a esta pasión, a veces incomprendida. Porque fuimos, somos y seremos gamers. Gamer a los 40, la red social de la Metro donde hacemos match los que no tenemos miedo a decir soy gamer. Acá, en la Metro, la más revolucionaria consola del mercado.